Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una mañana preciosa, una mañana en el cual queremos alabar y adorar a nuestro Dios. Así que desde casa, allí todos en casa, quiero darles la bienvenida a este tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Rey. Un tiempo que nos vamos a gozar, aunque no estemos aquí en el templo reunidos como iglesia, pero sí desde casa podemos también adorar a nuestro Dios, vernos a través de las pantallas y juntos gozarnos de estar allí unidos a través de estas vías telemáticas. Así que sean todos bienvenidos, tengan ese corazón dispuesto en esta mañana para honrar y glorificar a nuestro Dios. Primero que todo vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Así que también allí en casa los invito a que inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, Hacedor y Dios nuestro, te damos, Señor, las gracias por esta nueva mañana preciosa que nos has regalado, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, poder ver, caminar, de poder respirar el aire que tú nos das, Señor, y de poder, Señor, con nuestras voces alabarte y adorarte en esta mañana, Señor. Gracias porque nos permites también acercarnos a ti con toda confianza, al trono de tu gracia, Señor, a través de la oración. Te damos las gracias porque podemos también hoy, en este día, Señor, como hermanos, abrir tus sagradas escrituras, Señor, y meditar en ellas. Te damos muchas gracias, Señor, por todos y cada uno de los hermanos que están conectados a través de Zoom, por todos los hermanos que habemos aquí en el templo, Señor. Juntos queremos adorarte, juntos queremos alabarte, Señor, como pueblo tuyo, Señor. Queremos darte las gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que suples, provees en nuestras vidas, oh Dios. Pero sobre todo, Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por pagar nuestras culpas, por pagar nuestra deuda, Señor, por ocupar nuestro lugar allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque con tu muerte en la cruz, Señor, tú nos has perdonado, nos has justificado, nos has reconciliado con el Padre y nos has dado salvación y vida eterna, Señor. Todo eso lo has hecho por amor a nosotros, Señor, y en obediencia al Padre. Y en esta mañana queremos darte las gracias porque nos has dado una salvación muy grande, Señor, que es algo eterno, Señor, una salvación que no perece, que es eterna, Señor, y que, Señor, tenemos desde ya, Señor, gracias a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos darte las gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, tu Santo Espíritu que has enviado a morar en nuestras vidas. A todos aquellos, Señor, que hemos creído en ti, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor Espíritu Santo, tú eres, Señor, nuestro consolador, tú eres nuestro guía, tú eres quien nos redarguye, tú eres quien nos instruye, Señor. Te damos muchas gracias por vivir en nosotros a través y por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos darte las gracias, Señor, también por todos aquellos que nos escuchan, Dios Santo, y que pueden estar, Señor, a través de estas vías telemáticas, pueden estar conectados. Te damos gracias por todos ellos, Señor, pero también oramos, Señor, en esta mañana, por si al otro lado, Señor, de esta pantalla, Señor, hay algunas personas, Señor. Hay alguien, Señor, que no te ha conocido. Hay alguien que no es salvo, Señor. Hay alguien que no ha puesto, Señor, su vida en tus manos. Hay alguien que no ha venido a ti en arrepentimiento y fe, Señor Jesús. Oramos para que hoy también sea una oportunidad, Señor, en el cual esa persona pueda ver la necesidad que tiene de ti y pueda venir, Señor, a ti buscando la salvación que solo tú puedes darle, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por tenernos en este lugar. Muchas gracias porque podemos adorarte en libertad, Señor. Gracias porque en medio de toda esta situación difícil y complicada, Señor, para toda la humanidad, nosotros podemos, Señor, a través de estos medios, poder seguir alabándote y adorándote, viéndonos y reuniéndonos, Señor, como pueblo tuyo, oh Dios Santo. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, para que las alabanzas, las oraciones, la predicación de la palabra y todo lo que hagamos, Señor, te honre y te glorifique a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Pues buenos días, mis hermanos. Quiero compartirles el Salmo 40. Salmo 40 es un salmo de David. Y dice así el salmista allí en los versículos del 1 al 3. Dice David: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén. Esas son las palabras de David, de un siervo de Dios que sabe que es su Dios quien lo oye, que sabe que es su Dios quien lo saca de todo ese pozo de la desesperación, pero que a su vez es el que lo levanta y le da ánimo para que pueda alabar a su Dios. Amén. Y en esta mañana eso queremos hacer, alabar a nuestro Dios y reconocer en esta mañana que ese mismo Dios de David es el mismo Dios nuestro, porque no hay un Dios tan grande como Él. Amén. Y eso es lo que vamos a cantar en esta mañana. Así que disponga su corazón, disponga su vida para alabar en esta mañana a nuestro Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. Muy bien, iglesia, damos gracias a Dios. Podemos cantarle y darle toda la gloria a nuestro Dios, porque reconocemos siempre que no hay un Dios tan grande como Él. Es un Dios más grande que cualquiera de nuestros problemas, es un Dios más grande que cualquier dificultad que podamos estar atravesando. Ese es nuestro Dios. El próximo alabanza a nuestro Dios tiene como título Quiero conocerte cada día. Y ojalá que ese sea nuestro anhelo, querer conocerle cada día a nuestro Dios. Iglesia, que podamos en estos tiempos poderle conocer más a través de su palabra, que podamos allí en casa poderle conocer a través de las Santas Escrituras
y nunca, ¿verdad?, abandonar ese tiempo de devocional, de lectura de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a cantarle, vamos a decirle que queremos conocerle a Él cada día más y podamos crecer cada día más en nuestro Señor. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Dios. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, cada día conocer más a nuestro Dios. Vamos a tener también un tiempo de alabanza con los niños. Yo sé que también deben haber allí conectados algunos niños, ¿verdad? Y vamos a alabar a nuestro Señor también con ellos y todos juntos vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a través de la alabanza con los niños, reconocer y también recordar que tenemos una noticia grata que anunciar. Y aún en estos tiempos difíciles, mucho más, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos que compartir esa noticia grata. Y vamos a ver qué nos dice, qué es esa noticia grata. Vamos a cantarle a nuestro Señor.
la vida eterna tendrás. Tendrás noticia grata yo te doy, porque en la cruz Jesús murió. Si crees en Él de todo corazón, la vida eterna tendrás. Amén, gloria a Dios. Esa es la noticia grata, ¿eh? Esa es la buena noticia que aún después de más de 2000 años seguimos anunciando, que Cristo nuestro Señor murió en la cruz y que si crees en Él de todo corazón, serás salvo. Amén, esa es la buena noticia. Muy bien, tenemos también un tiempo de cumpleaños, ¿verdad? Y hay algunos niños que han cumplido años, ¿verdad? Hay 3 niños por allí, 2 niños y una niña, y vamos a cantarle en esta mañana feliz, feliz cumpleaños. Creo que fue el día de ayer que Sarai, la princesa, cumplió años en el día de ayer, y también pues en el transcurso de esta semana ha cumplido años Isaac, el hijo de nuestra hermana Antoneta y Fernando, y también Marta, la hija de Marcelino y de Agua. Entonces vamos a cantarle feliz cumpleaños, vamos a orar también por ellos. Creo que hay un vídeo, ¿no, Ricardo? Hay un vídeo, porque Marta ha cumplido su primer añito, y así como Ian Enoch ha recibido su Biblia, ¿verdad? Y como todos los niños que cumplen un añito, les damos de parte de la iglesia su primera Biblia. Así también le hemos podido compartir nuestro pastor la Biblia a Marta. Uh-huh. Bien, me anuncia nuestro hermano Franklin que también Michelle, la hija de nuestra hermana Karina, ha cumplido años también esta semana, sí. Entonces, bueno, pues también oramos por ellos, o sea que ya son 4, 4 niños y una joven que han cumplido años, y damos gracias a Dios por sus vidas. Como les iba contando, pues se le ha dado de parte de la iglesia, nuestro pastor ha ido allí a llevarle la Biblia, la primera Biblia, ¿verdad?, a Marta. Por estos tiempos no podemos congregarnos, me hubiese gustado dársela aquí en el templo, ¿verdad?, todos como iglesia, pero bueno, le ha sido dada allí en casa, y creo que hay un vídeo de esa entrega de su primera Biblia. Vamos a verlo, Franklin. Te tienes por ahí, ¿no? Muy bien, vamos a verlo. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios las gracias damos, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te
vio llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Muy bien, hermanos. Ya veíamos ese vídeo de Marta. Damos gracias al Señor por un añito más que, bueno, el primer añito que cumple Marta. Y veíamos ese vídeo, aunque no tenía audio, pero podíamos ver el gozo que tenía la familia allí celebrando el primer añito de Marta. Vamos a orar por ellos, vamos a orar. Yo le voy a pedir si está por ahí conectada Franklin, si está conectada Ruth, nuestra hermana Ruth. ¿Sí? Que ella pueda orar por su hija Sarai, por Isaac, por Marta y también por Michelle, la hija de nuestra hermana Karina. ¿Vale? Vamos entonces a orar. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, porque estamos aquí conectados, Señor, pero sobre todo conectados con tu presencia, Señor. Agradecemos, Señor, por la vida de los compañeros, Señor, por Marta, Señor, gracias por ese año de vida que tú le has dado, Señor. Gracias por su familia, Señor. Cuídala, protégela, Señor. Ayúdala, Señor, a crecer en tus caminos, Señor, y que algún día ella pueda decidir por ti, Señor. Gracias también, Señor, por Isaac, Señor, que ya cumplió 3 añitos, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias por su familia, Señor, por sus hermanos, por sus padres, Señor. Ayúdala también, Señor, a que él también, Señor, algún día, Señor, él pueda decidir por ti, Señor. Y ayuda en todo lo que sus padres, Señor, quieran para ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, también por Michelle, Señor, que es una bendición, Señor, una bendición de niña, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias, Señor, por su esposo también, que ya está casada, Señor. Ayúdalo, Señor. Y que, Señor, ella siga confiada en ti, Señor, que camine en los pasos tuyos, Señor. Y por Karina, Señor, y por su hermano, Señor. Ayúdalo, bendice a esa familia, Señor, que es de bendición, Señor. Y ayuda, Señor, en todo, Señor. También, Señor, por mi hija, Señor, cuídala, Señor. Gracias por su vida, Señor, que ha sido de bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias por ella, Señor, te pido por ella, Señor, para que ella también algún día, Señor, te acepte, Señor. Y, Señor, gracias por su vida, porque cada día, Señor, nos muestra, Señor, sus caminos, Señor, por medio de ella, Señor, lo que tenemos que hacer para hacer con ella, Señor. Gracias, Señor, por estos compañeros, Señor. Sabemos que tú los vas a guardar, Señor, en todo lo que tú, Señor, quieres para ellos, la voluntad tuya, Señor, en ellos, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te lo dejamos en tus manos, Señor, que son las mejores manos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos. Damos gracias a Dios. Vamos a tener también un tiempo hay alabanza para la ofrenda, ¿no, Franklin? Sí, bueno, vamos antes de la alabanza, vamos a orar por esas ofrendas y recordarles que en estos tiempos pues seguimos ofrendando vía telemática, ¿verdad? Los que lo puedan hacer a través de la aplicación por el móvil, una transferencia, los que también puedan hacerlo a través de cajeros, también lo pueden hacer, ¿verdad? Si no tienen el número de cuenta, pues pueden contactar conmigo o con Ricardo, les haremos llegar el número de cuenta de la iglesia. Aquellas personas que tengan dificultad para estos 2 medios telemáticos, ya sea por el cajero o por la aplicación del móvil, también nos lo pueden hacer saber a Ricardo o a mí y pasaremos por allí por casa y buscaremos la ofrenda y la ingresaremos nosotros a la cuenta de la iglesia, ¿vale? Que no sea ningún impedimento eso para que todo aquel hermano que quiera ofrendar, que quiera diezmar, pues lo pueda hacer. Hemos visto en estos tiempos de oración toda la necesidad que hay y todas las familias que hemos podido ayudar, así que
nuestro llamado, nuestra exhortación y nuestro ánimo para todos nuestros hermanos es que, bueno, ahora que comienza principios de mes, pues que podamos disponer nuestros corazones también para ser generosos y poder ayudar a aquellos que tanto lo necesitan en estos tiempos tan difíciles. Así que oramos también por ello, para que el Señor ponga en sus hijos un corazón generoso, un corazón abundante, un corazón desprendido de cualquier avaricia, y que podamos ver con mucho amor y compasión a aquellos que están pasando momentos difíciles. Amén. Vamos a orar por esa ofrenda, por la ofrenda que se recoge mensualmente aquí en la iglesia, y por cada uno de esos ofrendadores, ¿verdad? Por todos esos hermanos y hermanas que son fieles en traer sus ofrendas al altar de Dios. Vamos a orar. Padre y Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien produce en nosotros, en nuestros corazones, el querer y el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Y pones en nosotros el querer y el hacer también a la hora de poder ofrendar, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres el dueño de todo, Señor. Reconociendo que tú eres el Dios que nos sustenta y el Dios que nos provee, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor. Porque en medio de cualquier situación, tú has sido fiel. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Con esa compasión y ese amor que tú nos das, Señor, te pedimos que tú nos ayudes cada día a ser semejantes a ti, Señor. Que podamos cada día ser más, Señor, parecidos a ti, Dios Santo. Que ese carácter de nuestro Señor Jesucristo cada día sea, Señor, renovado y reformado, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, oh Dios Santo. Pon en nuestros corazones, en nuestras vidas, el deseo, Señor, de querer, Señor, ayudar, compartir, Señor, de lo mucho que tú nos das, oh Dios Santo. Danos, Señor, esa compasión, esa misericordia que tú has tenido con nosotros, que también nosotros podamos, Señor, compartirla con aquellos que sufren, oh Dios Santo, para que así, Señor, vean, Señor, a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, te glorifiquen a ti, Señor, por lo grande y maravilloso que tú eres. Padre, bendice cada economía, cada finanza, Señor, bendice cada hogar, Señor, cada una, Señor, de las familias representadas, oh Dios Santo, para que en medio de todo esto, Señor, podamos, Señor, también dar con alegría, Señor. Te lo pedimos, oh Dios Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda di, aleluya, mi ofrenda di. Y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda di. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda di, aleluya, mi ofrenda di. Y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda di. Amén, gloria a Dios. Seguimos honrando a nuestro Dios. Quiero darles los anuncios, aunque ahora con este nivel 4 que tenemos en Lanzarote, el no podernos congregar, pues son muy pocas las actividades que nosotros tenemos, pero sí son muchas en el sentido de que podemos seguir orando, que podemos seguir congregándonos a través de Zoom,
podemos seguir también teniendo el curso bíblico de Preparados para Servir, todo esto gracias a estas nuevas tecnologías. Así que damos muchas gracias a Dios por ello. Y sí recordarles que como iglesia seguimos teniendo pues nuestros cultos dominicales, como ahora en la mañana, seguimos teniendo nuestro culto en la tarde, ¿verdad? A través del canal de YouTube. Seguimos también en ese tiempo de oración todos los martes y aprovecho para invitarlos. Recuerden, a los que no lo sepan, ya llevamos 2 tiempos de oración, el miércoles pasado y el martes antepasado. Hemos comenzado este tiempo de oración, solo de oración, los martes a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 9. Así que están todos invitados, hermanos, para que tengamos un tiempo de oración a nuestro Dios. Conocemos todas las necesidades y dificultades que estamos pasando. Y qué más que el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros que orar? No tenemos las respuestas, no tenemos el poder, no tenemos nada, el conocimiento, ni siquiera los médicos ni los poderosos presidentes de todas las naciones saben nada de lo que está pasando de verdad, solamente nuestro Dios. ¿Y a quién vamos a ir si no es a nuestro Dios? Es el tiempo en el que el pueblo de Dios tiene que ser más ferviente en oración y que estemos orando en todo tiempo sin cesar, como dice el apóstol Pablo. Los jueves ya se nos hace corto de verdad el tiempo de la oración. Son tantas peticiones que hay, son tantas necesidades, son tantas las acciones de gracias también que tenemos que dar a nuestro Dios, que el jueves se nos hace corto. Así que de parte del Consejo de la Iglesia hemos decidido, ¿verdad?, animarlos a que tengamos ese tiempo de oración los martes a las 8 de la tarde. Están todos invitados a que a través del Zoom podamos reunirnos, ¿verdad?, y poder orar y clamar a nuestro Dios. Traigamos nuestras peticiones ante nuestro Dios, compartámoslas juntos como hermanos y clamemos a nuestro Dios, porque Él es el único, ¿verdad?, que nos puede ayudar. Él es el Dios todopoderoso, como leíamos en el Salmo 40. Así que están todos invitados a ese tiempo de oración los martes a las 8 de la tarde. Y seguir orando por cada una de esas necesidades. No las traigo aquí porque en verdad las vemos los martes y los jueves, pero sí estemos orando, ¿verdad?, cada uno, unos por los otros. Recordamos así, se me viene a la cabeza, todos esos hermanos en Brasil de la Misión Acre, ¿verdad?, que están pasando mucha tribulación con todo pandemia. Así que vamos a estar orando mucho por ellos allí en Brasil, por esa zona de Manaus, allí sobre todo en Brasil, que está siendo muy, muy castigada por este COVID-19. Estemos orando también por toda la familia, amigos y hermanos en la fe del pastor Philip, quien ha partido con el Señor. Oremos por toda la familia, ¿verdad?, para que el Señor traiga consuelo, paz en medio de tanta dificultad y en medio de tanto tristeza, ¿verdad?, por la partida de nuestro hermano Philip. Estemos orando por ellos, por toda la Misión Acre y también por Lanzarote. Estamos en unos tiempos muy difíciles en Lanzarote. Estamos viendo que los contagios cada día se propagan más, hay cada día más casos. El hospital está saturado, así que de parte de nuestra iglesia y de parte de todos nosotros, pues también cuidémonos, ¿verdad?, tomemos todas las medidas que se nos recomienda y que por nuestra parte también haya mucha precaución y mucha sabiduría en ese sentido. Amén. Oremos por nuestras hermanas, ¿verdad? Es un gozo de nuestras hermanas y hermanos que trabajan allí en el hospital. Qué bueno que un remanente de nuestra iglesia estén allí juntos y oramos por ellos para que se sientan arropados unos a otros allí en medio de toda esa situación difícil allí en el hospital. Nuestra hermana Mariana Martínez, nuestra hermana Brenda, Israel, Leonor, también nuestra hermana Aide, que el Señor las bendiga. Oramos por ellas para que el Señor las proteja de esta situación y sobre todo ellos, ¿verdad?, que están allí en primera línea. Así que oramos por ellos. Y muchos temas más de oración, así que recalco nuevamente la invitación los martes a las 8 y los jueves el culto de oración y estudio bíblico a las 7 de la tarde. Amén. Son algunos de nuestros anuncios.
Vamos, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar por toda esta situación, aunque no tenemos aquí el listado, pero sí oremos para que el Señor sea recogiendo todas estas peticiones, todas estas acciones de gracias también, porque en medio de toda esta dificultad y todos esos tiempos difíciles, hemos visto también la mano poderosa de nuestro Dios, hemos visto milagros, de verdad, como no nos queda más sino darle gracias a nuestro Dios. Así que son muchas las acciones de gracia también, y por eso seguimos orando, porque así como dice el apóstol Pablo, que así como muchos oran, también muchos darán gracias a nuestro Dios, y así de esa manera conocerán a nuestro Dios. Vamos a orar por estos tiempos de oración y por esa necesidad que tiene el pueblo de Dios de orar cada día. Amén. Le voy a pedir a nuestro pastor que él nos dirija en oración. Amén, alabado sea nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, estás allí también con los hermanos en cada uno de los hogares. Estás con nuestro hermano dirigiendo, Señor, este culto, él encargado por ti, Señor, llevándonos, Señor, para que estemos juntos en armonía, en alabanza, pero también muy atentos a todo lo que dice con respecto, Señor, a las oraciones, a las necesidades, a la situación, a lo que estamos viviendo, oh Dios Santo, a las recomendaciones, a recordarnos también, Señor, que como iglesia disponemos de muchos espacios y aun cuando se nos ha recomendado y es de verdad preventivo hacerlo, no presencial, pero seguimos haciendo el culto, Señor, porque tú nos das los medios para hacerlo. Te queremos pedir, Señor, que cada ruego, cada palabra que ha dicho nuestro hermano y que compete con la carta de oración de nuestra iglesia local, Señor, por fe nosotros creemos que tú, Señor, estás obrando y de una manera perfecta, Señor. Te pedimos desde nuestra parte, Señor, que aumente nuestra fe, que tengamos paciencia, así como abrimos, Señor, el culto y abrimos tu palabra en el Salmo 40. Ayúdanos a esperar, pero a esperar confiadamente en ti. Y a esperar también seguros, porque esa esperanza es en fe. Y la fe es nuestro Señor Jesús. Y la esperanza eres tú, oh Dios Santo. Gracias, Señor, porque estás allí y nos hablas y nos escuchas y nos respondes, Señor, de la mejor manera. Y aún en lo más terrible, Señor, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esa misericordia de escucharnos. Bendito eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Amén. Segunda de Corintios 1, versículo 11. Muy bien, iglesia, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, porque pase lo que pase y los tiempos que vengan, queremos seguir caminando con nuestro Dios. Amén, iglesia. Vamos a decírselo a través de la alabanza a nuestro Señor. Amor y no vivir más en temor.
Amén, gloria a Dios. Vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra, y así como cantábamos, queremos que la palabra de Dios sea nuestro mapa, nuestro guía, ¿verdad? Que nos guíe, que sea siempre en la norma de fe y conducta de esta iglesia local y de cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo. Amén. Vamos a prepararnos para sus corazones, sus vidas, para que en esta mañana también, al abrir la palabra de Dios, Él sea hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a orar por la palabra que esta mañana trae nuestro hermano Ricardo, nuestro pastor, y les invito a que oremos a nuestro Dios. Padre y Señor Todopoderoso, te damos las gracias porque nos permites acercarnos a ti en adoración, en alabanza y también en oración, Señor. Pero también te damos las gracias porque tú nos permites, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor, en esta mañana. Y queremos orar, Señor, por esa palabra que va a ser expuesta, Dios Santo. Queremos que seas tú quien nos hable a nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, quien abra nuestros corazones, nuestras mentes, que nos ayude a comprender todo lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor. Padre, oramos para que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Para que tu palabra sea prosperada, para lo cual tú la enviaste, Señor. Pedimos, Señor, por el mensajero, Señor, para que tú lo uses con gran poder, para que predique, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, oh Dios Santo. Te damos gracias por su vida, por su ministerio, oh Dios Santo, y porque es un siervo que tú lo usas, Señor, para transmitir, Señor, las verdades tuyas, oh Dios Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, como iglesia local, Señor, a estar fieles a tu palabra, oh Dios Santo. Queremos orar también esta mañana, Señor, por tu siervo, para que tú lo uses en gran manera, Señor, para que nos hable, Señor, con claridad, con denuedo, oh Dios Santo, esa palabra que tú has puesto en su corazón, oh Dios Santo, y que has hablado al primero, para que pueda transmitirla a nosotros en esta mañana, a tu pueblo, Señor, de parte tuya, Señor. Úsalo como un instrumento útil en tus manos en esta mañana. Padre, usa sus labios, Señor, usa todo lo que Él ha estudiado, Señor, en esta mañana, para que pueda, Señor, tu palabra ser revelada a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el culto, la alabanza nos prepara, las oraciones también nos dirige, porque en las oraciones también el Señor nos está hablando y nosotros le hablamos al Señor. Y a través de la forma ordenada en llevar este culto como iglesia, estamos adorando a nuestro Dios. Me quedaba con toda la alabanza, pero especialmente con la última canción, Contigo quiero caminar, porque de eso es lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana, nos va a consolar. Es verdad que también nos exhorta, pero sus exhortaciones son para vivificar, son para edificar, son para a la vez consolar, son para guiarnos, o sea, son para bien, ¿vale? Y de eso habla la palabra del Señor en esta mañana. Yo los animo a que allí en sus hogares y los hermanos que están aquí, abran sus Biblias en el Salmo 119. Hoy tan solamente voy a leerles un primer pasaje que va desde el versículo 1 hasta el versículo 8, ¿vale? Este salmo está estructurado, por así decirlo, en 22 pasajes, porque está basado en el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras. Y al inicio de cada pasaje lo empiezan con la letra correspondiente, como si en el español dijéramos A, B, C, D, y a partir de la A, pues el primer pasaje, empezáramos a recibir la palabra del Señor y hablarle a Él, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a partir de ahí comienzo a estructurar el mensaje que Él me quiera, y lo hago en 8 versículos, y llevado al castellano, si lo que siguiera sería la B, ¿no? Incluso podría servirnos el primero que está aquí, bienaventurados. Entonces el segundo pasaje podría empezar así, es una forma de
de orientarnos con respecto a nosotros en cómo entenderlo, ¿no? En nuestro castellano, para mirar la estructura del Salmo. Antes de ello, les decía, y repásenlo, porque tenemos la oportunidad de volverlo, yo a haberlo grabado, y repásenlo también con la alabanza. O sea, contigo quiero caminar. Y le está hablando a Dios, ¿vale? El Hijo de Dios, el pueblo de Dios, sea del Antiguo o sea del Nuevo. Y Él nos acompaña, es por medio de su palabra, ¿vale? Por medio de su presencia, es verdad. Pero su presencia real es por medio de la voz del Señor. Y sabemos que la palabra, la Biblia, es su voz. Entonces, y así habla el Salmo 119 al principio. Bienaventurados los íntegros de camino, ¿vale? Y nos empieza a hablar de que en tu camino voy a caminar, caminaré contigo. Luego lo vamos desglosando. En noviembre pasado, al inicio de noviembre, el día 1, que fue un día domingo, hay un poquito de memoria, pude hacer una introducción sobre el Salmo 119 basado en lo que significaba el candelero y la cruz, porque el salmista dice, traído de un versículo del Salmo 119, el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y veíamos allí, basado en esto, el significado profético del candelero como luz, como guía del viaje de Israel sacado de la esclavitud hasta llegar a tierras prometidas y luego en tierras de promesa en Canaán, cómo se levantó la nación y cómo llegó a ser un gran reino y con un gran rey, etcétera, etcétera. Pero todo esto estaba apuntando allí hacia la cruz, porque también el profeta Jeremías dice que su palabra es como un fuego y como un martillo que quebranta la piedra. Y porque así fue creado el candelero, a punta de martillo, porque era de oro puro, ¿vale? Y no derritiéndose el oro como estaba cometiendo ayer el error, sino llevando el oro a elevadísimas temperaturas para fundirlo. Y ya hecho como una colada, poder estructurar esta forma simbólica que Dios les estaba dando allí la guía. Y esto se habló fue en Éxodo 25, versículos del 31 al 40. Y el pasaje bíblico acerca del candelero y el tabernáculo, concluíamos que nos señala a la luz, porque Jesús es la luz, y nos señala a la luz eterna y con ella a Dios, puesto que Dios es luz. Y esa luz se hace visible en la persona de Jesús. Mis hermanos, leamos entonces, hoy nos entramos, porque esto es un capítulo largo. No me voy a extender en todo ello, simplemente voy a mirar la primera letra, el primer pasaje, pero nos va a servir de introducción y de conclusión para que podamos ver realmente la importancia y qué nos enseña este salmo. Y lo he titulado, copiándome de algo que se me quedó muy metido el jueves pasado en la predicación que hacía nuestro hermano Elkin, porque recuerden que el lema y los lemas que construimos en la iglesia lo hacemos basado en la palabra. Salmo 119 es, como dice aquí, las excelencias de la ley de Dios, la palabra, ¿vale? En toda su magnitud, en toda su amplitud y en toda su profundidad, ¿vale? Y entonces, Hebreos 12:3, que es el lema de la iglesia este año, hablábamos con Elkin, un pasaje, un versículo, que considerando los tiempos que vivimos, pero dando ánimo a través de la palabra. Y el mensaje nos lleva a la cruz. Como el significado profético del candelero apunta a la cruz, este mismo lema de este año nos apunta a la cruz. Porque cuando ya vamos a la cruz, entonces de verdad, si Él lo soportó todo y lo hizo por amor a nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos de fundamentarnos en ese ánimo que nos está dando el Señor? Es decir, animémonos. Y animémonos en
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro ánimo no desmaye, ni se fatigue, ni se canse. Y así también va toda la palabra, y especialmente este Salmo 119. Y el Señor nos bendice por ello. Y por ello la palabra está dada para fortalecernos y animarnos aún en medio de los tiempos. Vamos a leerlo. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y el título de la predicación antes de leer la palabra es Ánimo por medio de la palabra. El jueves veíamos ánimo por medio de la alabanza. ¿Va? Y en todo allí el Señor está con nosotros, porque estamos caminando, no nos hemos parado y el mundo no se para. Es verdad que estamos pasando por una gran epidemia, pandemia, como si todo estuviera enlodazado. Y aún en medio de ese lodo que tiene la contaminación del mundo, el Señor nos lleva de su mano y con sus alas protectoras. Y nos anima por medio de su palabra. Y de eso se encarga toda la Biblia, pero especialmente el Salmo 119. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los que andan. O sea, ve mirando el contigo quiero caminar, contigo Cristo quiero caminar. Bienaventurados los que andando, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Camino, caminar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero, como el oro. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos los mandamientos. Sí, a todos, dice la palabra. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me abandones enteramente, exclama como un grito. Y esto es un pedido, ¿vale? Y un pedido en grito, en ruego, en clamor. No me abandones enteramente. Y hasta ahí tenemos la primera parte de un salmo que está estructurado en 22 partes. Y de muchísimas maneras, este salmo tiene que ser especial en nuestras vidas. Especial para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, especial también para los hijos de Dios en el tiempo actual, es decir, en el tiempo de la iglesia, desde que el Señor la funda hasta cuando Él vuelva por ella. Y lo podemos ver cuando abrimos nuestras Biblias. No hay necesidad de que nos lo digan, aun cuando nos lo dicen los estudiosos, pero con solo verlo y con solo abrir la Biblia, pues es el más largo, el capítulo más largo y el salmo más largo. Y contados, porque así se han podido contar, hay 176 versículos. Y lo llaman que está elaborado en un acróstico, como les explicaba. Y es un acróstico, es decir, estructurado en orden con las letras del alfabeto hebreo. Como si dijéramos A, B, C, D, E, F, G, así mismo, pero con las letras del alfabeto hebreo. Y podríamos preguntar, ¿por qué en hebreo? Porque la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, porciones del arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y en la mayoría de las ediciones de la Biblia, dice mi Biblia de estudio, la Reina Valera 1995, que me encanta porque es la Biblia que la tengo, que la aprendí, no de memoria, pero sí en el sentido de que ya con solo abrirla, y pudiera traerme otra Reina Valera de estudio, y tiene que ser esta, porque ya mis dedos, mis ojos, mi corazón, todo, la conocen de ella y aprecian como buen hijo de Dios sus palabras, porque comprendemos que la Biblia es perfecta.
porque es la voz de nuestro Dios. Y en la mayoría de las ediciones de la Biblia, porque recuerde lo que son 22 secciones, es decir, 22 pasajes. Recuerde que un capítulo puede tener 2, 3 pasajes o uno, ¿vale? Esas 22 secciones o 22 pasajes de ese salmo están encabezadas entonces así, con esas letras sucesivas. Y lo primero que tenemos que agradecer al Señor al leer hoy la palabra, y por eso es que se dice que en el primer pasaje Él nos da ánimo, Él nos da consuelo. ¿Por qué? Porque te bendice, ¿vale? Posiblemente la primera letra sea empezando en el idioma hebreo, como allí dice, Aleph, aun cuando Aleph es, por así decirlo, la versión griega de lo que corresponde al hebreo, porque el hebreo a veces es hasta impronunciable, porque ustedes pueden notar que Aleph tiene una vocal y el hebreo no tiene vocales, son puras consonantes, pero que son audibles y sobre todo en la parte oriental del mundo lo entienden. Para nosotros es muy difícil, pero ahí está el obrar de nuestro Dios, que ha traducido la Biblia a todos los idiomas, lenguas, etnias, formas de hablar, vocablos posibles. ¿Para qué? Porque hay un mensaje central, y es que Dios quiere que la humanidad reconozca primero que somos pecadores, que fuimos apartados de Dios por ese pecado, pero que podemos volver a Dios, reconciliarnos con Él por medio de un Salvador que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo cuenta la Biblia, y algunos dirán, ¿también el Salmo 119? Sí. No de una manera explícita en el sentido de decir, ahí lo encuentro, y posiblemente en el Salmo 22, Salmo 23 podamos encontrar tan directamente la presencia de Jesús, pero Jesús incluso a los del camino de Emaús les dijo, no dijo Salmo 22, Salmo 23, Salmo, hablan de mí, dijo los salmos, es decir, de la A la Z, hablan de mí, dijo el Señor Jesús. Y en la Biblia hebrea, cada versículo de una sección empieza con esa letra hebrea. Entonces empieza bienaventurados, significa bendecidos, el Señor nos bendice. ¿Pero por qué nos bendice? Por la integridad. ¿Y quién nos ha hecho íntegros a nosotros? El Señor Jesús. Él nos ha justificado y Él nos está transformando y Él nos ha purificado. Esa es la verdadera integridad. Y aparte de eso dice, los que andan en la ley de Jehová, es decir, los que andan en las ordenanzas de nuestro Dios, porque Dios habla como un buen padre, dándonos guía, dándonos órdenes. Tenemos que mirar las ordenanzas en ese sentido. Ordenando porque nuestra vida es un desastre, nuestra vida es un caos, porque el pecado la desfiguró. Por ejemplo, entonces, esa letra preciosa y que se encuentra a partir de ese primer pasaje, podemos encontrar entonces gratitud en nuestras vidas y responder por medio de la alabanza. Porque al finalizar la primera letra, el salmista llega a la alabanza. Eso es lo que produce. Realmente dicen los estudiosos que este salmo, los judíos se lo aprendían de memoria, todo suena larguísimo, 176 versículos. Se aprendían libros enteros, pero especialmente el Salmo 119, y por eso lo estructuraron así, con las letras del alfabeto hebreo, se lo aprendían de memoria, porque posiblemente recuerden que en los tiempos antiguos no tenían el papel, tal vez habían algunas tablillas, pero lo que predominaba en el lenguaje era el lenguaje oral. Y los que recitaban la palabra del Señor tenían que ser tan fieles a ella que tenían que hacer unos grandes esfuerzos, pero recuerden que por encima de todo, el Señor los iluminaba con su presencia. Con el Espíritu Santo, sí, porque el Espíritu Santo iba y venía, y en momentos especiales, y sobre todo a estos hombres, dados por Dios y usados por Dios, para que llevaran su palabra. Habían los que no la llevaban, pero el Señor los llamaba aún desde el Antiguo Testamento falsos profetas, porque recuerden que la palabra profeta
específicamente significa vocero de Dios. Pero cuidado, ¿realmente eres un vocero de Dios? Pues la Biblia nos dice cuáles son los voceros de Dios. Es decir, Dios mismo nos habla por medio de su palabra. Los judíos lo hacían como ayuda para memorizar las escrituras y así meditar, porque ese es el otro verbo en acción que entra. No solo leerla, no solo recitarla, sino meditar, es decir, que la pensamos también con deseo, que tiene que producir un efecto en nuestras vidas. Y el efecto que Dios quiere que produzca en nuestras vidas es para bien, para beneficio, para vivificarnos, para salvación, para vivir con Él. No sabemos, porque muchos de los salmos es el cancionero de la Biblia. Y eso lo recogimos nosotros, los cristianos, de la herencia del Antiguo Testamento. Y sigue siendo el cancionero de la Biblia. Y muchos de ellos tienen autores, David, Salomón, Moisés, algunos músicos como Asaf, ¿vale? Los hijos de tal, creo que menciona ahí de Coré, estoy un poquito hablando de memoria. Pero en este no sabemos quién escribió este salmo, aunque el escritor se refiere a sí mismo varias veces allí cuando uno lee los 176 versículos. Y dice el estudio que todos los versículos 176 estructurados en 22 pasajes, en 22 secciones, porque así son la cantidad de letras del alfabeto hebreo, mencionan de una manera u otra la palabra de Dios, la voz de Dios. Las excepciones, dice el estudio, son los versículos 84, 90, miro aquí mi guía de estudio, versículo 121, versículo 122 y versículo 132. Son las excepciones, que es como el 1% de la cantidad de versículos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 versículos de 176 versículos. Es decir, 171 versículos de una u otra manera mencionan la palabra de Dios. Y dentro de todos ellos deberíamos de memorizarnos muchísimos. Pero hay uno que es uno de mis favoritos con respecto a este salmo. Es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Contigo, Cristo, quiero caminar. Los estudiantes de Preparados para Servir, que han habido unas buenas generaciones aquí, podemos recordar, no sé si fue en el segundo o en el tercer libro, creo que fue en el tercer libro, que tuvimos una sección muy dedicada a este Salmo 119. Y creo que casi todo el libro, en ese ejercicio que hacíamos, ¿qué me dijo Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? E incluso allí se nos dejó trabajar muy bien, meditando y leyendo sobre el Salmo 119. Ha sido inspiración los salmos de muchas canciones que forman parte de las iglesias cristianas aún de hoy en día. Porque como dice la Escritura, alabémoslo con cánticos espirituales, con salmos, con himnos. Muchos de estos también son himnos y son oraciones. Pero en el Salmo 119, en cada versículo se hace referencia a Dios. Y nótese que está estructurado en 8 versículos en cada pasaje. Podríamos preguntarnos por qué. Yo nunca me había detenido en ello. El estudio me dice que el número 8 aparece en todo el Salmo. Cada sección tiene 8 versículos. Se mencionan 8 nombres especiales. ¿Y 8 nombres especiales para qué? Para la palabra de Dios. Se dan 8 símbolos, luego lo vamos a mirar. Y esos símbolos son para la palabra de Dios. Y el creyente tiene 8 responsabilidades, pero ¿con qué? Con la palabra de Dios. Aun cuando es un cántico, la palabra quiere producir un efecto en nuestras vidas. La palabra quiere que nosotros respondamos, pero consecuentemente a lo que nos está hablando nuestro Dios.
Se dice en este estudio de Warren Wiersbe que la palabra 8 en el hebreo literalmente significa abundancia, es decir, que hay buena cosecha. Es decir, más que suficiente. Y en verdad la estructura se corresponde con la palabra es más que suficiente. La voz de Dios, aun cuando diríamos empezó en Génesis en el versículo 1 y terminó en Apocalipsis en el versículo 21 del capítulo 22, estoy un poquito de memoria, ¿vale? Y uno diría, terminó la palabra de Dios. Nunca termina, dice la misma palabra, porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor Jesús. Y en Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, es infinita, porque es Dios mismo. Y por eso podemos estar de acuerdo, diría yo, con este estudio en el sentido de que el 8 sí que representa de verdad, si es que lo están interpretando de esa manera, que la palabra de Dios es abundante y que la palabra de Dios es más que suficiente. Por eso coincidieron los del canon de la Biblia. Ya, no se puede añadir un libro más. Y se completó con la voz profética de nuestro Señor Jesucristo en el último libro de la Biblia, porque Él dijo, yo soy el alfa y la omega, la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Dice el estudio que es el número de nuevos comienzos. Tú y yo somos un nuevo comienzo. Hemos nacido de nuevo. Es como si el escritor estuviera diciendo la palabra de Dios es suficiente. Y si nosotros tenemos las escrituras, la Biblia, la palabra, eso es todo lo que necesitamos para nuestra vida y para vivir nuestra vida en piedad. Piedad es vivir de una manera santa, correcta. Es decir, como Dios quiere que vivamos. Eso es piedad. Y esto requiere obediencia. Y su obediencia es conocida por medio de su palabra, la palabra de nuestro Dios. En verdad la Biblia nos señala a Cristo. Y este salmo también nos señala a Cristo. Porque Él, el Señor Jesucristo, es la palabra viva sobre quien la palabra escrita habla. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego más adelante dice, ese es el verbo, y es casi la primera parte del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y qué decir de Hebreos 1, que ya se ha predicado en muchos contextos por nuestro hermano Elkin, por nuestro hermano Jesús, por algunas veces que han venido predicadores aquí, porque la palabra de Dios no es nuestra, es su palabra, pero puede ser nuestra si la tomamos de verdad como el alimento que nuestro ser necesita para poder vivir y para poder caminar. Y esto significa para poder obedecerlo. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:8? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy la primera letra y la última letra. Cristo está en los salmos. Y Cristo también está aquí en este salmo. Porque Él es la palabra. Jesús dijo que los salmos hablaban de Él. Hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Recordémoslo. Yo sé que de memoria podemos decirlo, pero recordémoslo leyéndolo. Los del camino de Emaús, ese es el pasaje de los del camino de Emaús. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 44, recordemos hoy también lo que el Señor Jesús dijo con respecto a esto. Y Él habló de esta manera en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 44. Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. 2 puntos, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová, dice el versículo 1 del Salmo 119. Y vemos que así es de verdad. El Salmo 22, por ejemplo, nos habla del Salvador crucificado. ¿Y qué decir de uno que es, casi que si no lo sabemos de memoria? El Salmo 23, yo soy el buen pastor, ese es Jesús. Y no necesitamos dentro de nosotros, del contexto de nosotros, explicarlo tan teológicamente. Un buen hijo de Dios sabe como por naturaleza propia, cuando lo abrimos, que Dios nos está hablando y nos está mostrando al Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio de Juan capítulo 10, Él dijo eso mismo. Yo soy el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el Salmo 40, que nuestro hermano hoy lo abre, y lo leímos del versículo del 1 al 3, pero en los versículos del 6 al 8, ahí nos está hablando de que Jesús es el sacrificio. Y en el Salmo 110 nos habla de que Él es el sumo sacerdote y nos lleva a eso que habla mucho Hebreos 7. ¿Y qué decir del Salmo 118, versículos 22 y 23, cuando se nos dice que Él es la piedra? Y en el Salmo 2, que Él es el Rey que viene. Y aun cuando no lo vemos aquí con la misma exactitud que podemos verlos en esos salmos mencionados, el 22, el 40, el 110, sabemos que allí está nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Y así lo vemos. Este salmo, como todos los salmos, nos enseñan a tener una relación personal con nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña. Y nos enseña que al hablar con Él, al decirle a Él sobre nuestras aflicciones y sobre nuestras necesidades, y al meditar en su grandeza y en su gloria, Dios nos anima, nos consuela y nos esperanza por medio de su palabra. ¿Acaso no lo dijo el apóstol Pablo en la gran carta teológica de Romanos 15, verso 4? Hermanos, en sus hogares vayan con calma y abran el libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Recuerden, después de finalizar los evangelios, después de finalizar el libro de los Hechos, entra la primera carta, capítulo 15 al final de la carta de Romanos, versículo 4. Y el apóstol Pablo nos regala allí una gran verdad acerca de la palabra, de la cual este autor en el Salmo 119 está hablando de las excelencias de la ley de Dios. Y por eso corresponde con el título de ánimo por medio de la palabra. Pablo dijo allí las cosas que se escribieron antes. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este salmo empieza con bendición y con exhortación a obedecer la palabra de Dios, los que guardan. Y literalmente se refiere a obedecerla. Eso es lo que significa literalmente los que guardan. Andar, eso es caminar. Andar a caminar en sus mandamientos. Hay un enemigo que se sabe muy bien la palabra y de ahí procede el engaño del jardín del Edén. Pero no puede obedecerla. Su espíritu es rebelde. Pero nos engañó y nos dejamos engañar porque no escuchamos la voz, la palabra de nuestro Dios. Si conocemos la verdad de Dios y no la obedecemos, solo nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos. Tengo este libro para ir sacando un poquito la conclusión, porque lo que hoy da es una introducción. Me llegó hace tiempo, creo que lo compró Daniel, mi hijo. Se llama Los Cánticos de Jesús y está basado en un devocional que hace Tim Keller, un pastor. Y él habla aquí y se detiene mucho en el Salmo 119
y porque son 22 letras, y dedica un mes especial para ello. El día de mañana, Dios mediante, nos han vuelto a dar una oportunidad en la radio, y quiero invitarlos, a los que quieran y puedan, de todas maneras quedará grabado y se dará en podcast, a que hagamos ese devocional, y posiblemente los martes, porque vamos a leer cada uno de los pasajes del capítulo 119. Son 22. No vamos a hacer 22 predicaciones durante todo el año, pero sí podemos emplear el mes de febrero, que tiene 28 días, a leernos los 22 pasajes, uno por día. Y Dios mediante, cada lunes en la radio hablaremos sobre lo que hemos leído, lo que significa, y le alabaremos. Al menos hoy, quedémonos con estos 3 grandes principios. Basado en la primera letra, Aleph, dice aquí la Biblia. Es decir, los pasajes que leímos del 1 al 8. Tus estatutos guardaré, dice el verso 8, no me abandones enteramente. Este salmo nos enseña 3 temas. Y los 3 temas es lo que mañana empezaremos a hablar en la radio y en los devocionales. Y esos temas son: 1, lo que hace la Biblia. 2, lo que debemos hacer con la Biblia. Y 3, lo que es la Biblia. Y en lo que hace la Biblia, todo el Salmo, y los invito a que lo vuelvan a leer, muy guiado. ¿Qué hace la Biblia? Salmo 119 nos dice que nos bendice, y así empezamos hoy. Nos bendice. Es un libro, y especialmente este salmo, que es muy parecido a cómo empiezan los salmos. Salmo 1, versos del 1 al 3. Lo tengo aquí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se dice que el autor posiblemente está muy influenciado sobre el Salmo 1 y sobre el Salmo 19. Porque somos bendecidos al leer las Escrituras. Porque somos bendecidos al comprender las Escrituras. Porque somos bendecidos al obedecer las Escrituras. Y también somos bendecidos cuando hablamos de la palabra a otros, porque este salmo también es un salmo, en uno de sus apartados, misionero. Nos insta como iglesia a llevar la palabra de Dios, porque Dios quiere que la llevemos, porque Él quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Y ese salmo, dentro de todos los versículos, dentro de todas las 22 secciones, y en algunos apartados especiales nos habla de que la Biblia, la palabra de Dios, nos da vida, nos fortalece, nos liberta, nos imparte sabiduría, nos da los verdaderos amigos, nos consuela, nos dirige, y eso es lo que vamos a encontrar en el desarrollo del devocional. Lo que haremos en la radio no es un programa para ser muy populares ni muy carismáticos. Queremos aprovechar las ondas, porque también por medio de este salmo podemos también hablar de Cristo a los incrédulos y fortalecernos nosotros y consolarnos nosotros y dirigirnos nosotros por medio de su palabra. Y luego el segundo tema nos habla de, pues, si el Salmo nos habla de lo que hace la Biblia, o sea, es viva y eficaz, como dice Hebreos 4, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué debemos hacer
Y el Salmo 119 nos dice lo que debemos hacer con la Biblia. Y este lenguaje lo vamos a encontrar allí en los Salmos. Por eso es que se cita mucho que los Salmos, en lo posible, en nuestros devocionales, forme parte de nuestro devocional diario. Son 150, pero incluso el 119 con 22 partes tienes para hacer un devocional, una devoción de él en un mes. Y mañana es 1 de febrero y tenemos 22 días, tenemos como un reto, un desafío. Y cuando les decía lo de la radio, hagámoslo para adorar y honrar a nuestro Dios y para llevar la palabra a otros también, aún por estas ondas de la radio, que de pronto pudiera ser que nadie lo escuchara, pero Dios se encargará de que su palabra llegue en el lugar concreto, en la persona concreta y en el momento concreto. Lo que sí nos enseña también es que la palabra de Dios en cada versículo que nos vamos a encontrar aquí, debemos hacer con ella es amarla, valorarla, estudiarla, memorizarla. Esto lo trabajamos mucho en el discipulado de vida discipular, creo que fue en el libro 3. Luego lo investigo y lo llevamos a la radio, lo traemos aquí, lo comparto en los grupos de WhatsApp de la iglesia, para lo que sirve, no es para armar allí un corrillo de murmullos, no, es para saber de nosotros y para que en medio de todo el impedimento que se nos dificulta poder estar juntos, al menos comunicarnos, pero comunicarnos lo que de verdad nos interesa. Y es la vida en Dios. Contigo, Cristo, quiero caminar. En tu palabra. Meditar en ella, confiar en ella, obedecerla, declararla. Dios mediante nos ayudará a que vamos a hacer este devocional. No será un espacio de radio diario, pero en la primera hora de mañana, y serían 4 semanas, pues abordaremos lo que compete a 7 días. Y así haremos los 22 días, es decir, las 22 secciones, leyendo la palabra y diciéndonos qué me dijo Dios, qué le digo yo a Dios, qué nos hemos encontrado allí, qué entiendo yo allí, qué significa esto para nosotros. Porque Dios habla con un propósito. Y también aquí, en el gran y tercer tema, nos dice lo que es la Biblia. La misma palabra nos dice lo que es la Biblia, estos 66 libros, tantos del Antiguo y tantos del Nuevo. Y allí en este Salmo 119 podemos encontrar que la Biblia es agua, como agua, así la llega a comparar en el lenguaje. Agua para la limpieza, es decir, nos habla con respecto al pecado. Eso es, suena muy poético y es poético, pero esa poesía se transmite en una verdadera poesía que es estar cada día más lejos del pecado y presentarnos al Señor porque Él es el que nos limpia. Y nos dice que es riqueza y que es tesoro. Y nos dice que es una compañera y amiga. Pongámosle términos, pongámosle término Él. Él es el verbo, Él es la palabra. Él es el amigo que encontramos aquí. Jesús, fiel. Y es dulce. Y es una canción para cantar, como el verso 7 del primer pasaje de la primera letra. Y es lámpara. La lámpara no la tenemos como un objeto decorativo, aun cuando se elaboran lámparas muy bonitas, las lámparas del mundo, esa es la lámpara de Aladino, pero nuestra lámpara es la palabra de Dios. Guía en mi camino. Como la columna de fuego que iluminaba en las noches al pueblo de Israel en el viaje por el desierto durante esos 40 años. Y es un gran botín. Y es una herencia que queremos compartirla
no solamente con los extraños, sino cuanto más con nuestras familias, con nuestros hijos. A ti, esposa, que todavía oras por tu esposo inconverso, cuán útil es que tú le hables a tu esposo. O a ti, padre, hacia tu hijo incrédulo, cuánto es importante que le hablemos con propiedad de nuestro Dios, basado en la palabra dice. Dios dice y Dios se presenta así. Mis hermanos, es un tesoro la voz de Dios. Es de mucho ánimo y especialmente al leerlo, no solo este pasaje, sino todos los pasajes y al menos los del 119, que no estamos solos. Dios está con nosotros. Que Él nos escucha. Sí, en medio de este siglo XXI, 2021, y Él nos protege y Él nos sigue bendiciendo. Porque sabemos que si esto está ocurriendo, es porque Dios está permitiendo. Porque Dios trata también al mundo. Es verdad que han partido muchos de los nuestros, pero no se han perdido, mis hermanos. Porque su palabra me muestra dónde están nuestros hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Y podremos ser más sufridos o menos sufridos, pero aun si fuésemos sufridos, dichosos los que sufren por causa del Evangelio. No por imprudencia, pero sí por causa del Evangelio, bendecidos somos en el Señor. Padre, inclinemos a ti nuestro rostro, oh Señor, y te damos las gracias, Señor. Podríamos pasar, Señor, horas y horas enteras, pero todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Y hoy hemos como abierto, Señor, un poema, un cántico, un devocional. Y nos deleitaremos, Señor, en tu palabra, como los buenos hijos lo hacemos siempre, Señor. Perdónanos las veces, Señor, que no lo hemos hecho y que los afanes de este mundo, Señor, nuestra falta de fe, nuestro desánimo, ha torpedeado, ha condicionado, Señor, el que vayamos, Señor, a ti y apegado, Señor, a tu palabra, porque queremos escucharte, porque tú eres un Dios vivo que sigue hablando. Gracias porque tu palabra dice que el que cree en ti, Señor Jesús, aun cuando muera, vivirá. Y esto, Señor, lo hemos conocido, no solamente por tus hechos poderosos, sino por tu propia palabra. Te pedimos por nuestro rebaño, nuestra iglesia en Lanzarote, por nuestros niños, nuestras esposas, nuestras familias, aún por los cristianos de este rebaño que están individuales en el sentido que son solitos ellos y tienen familia, pero solamente están ellos allí como luz. Vivifícalos, anímalos. Bendice los que trabajan, los que no tienen trabajo, provéeles, Señor, en tu misericordia y en tu voluntad y en tu bondad, Señor, ese recurso, porque todo queremos hacerlo, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Guíanos y danos más tiempo. Lo tenemos. Somos nosotros que necesitamos organizarnos para estar contigo y orar y hablar y escucharte y abrir la Biblia. Gracias porque estás allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo por medio de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Elkin nos despide en oración y nos lleva a esa última alabanza que vamos a cantar en esta mañana. Amén.
Sí. Muy bien, mis hermanos, damos las gracias a nuestro Dios por su palabra y queda de nuestra parte hacerla realidad en nuestras vidas, que podamos a través de su palabra en esta mañana y todos los días de nuestra vida caminar en él, en nuestro bendito Jesús. Vamos a terminar alabando a nuestro Dios, así que vamos a cantarle al que es digno, a nuestro Rey, a su majestad. Vamos a cantarle a nuestro Dios y ya nos despediremos en oración. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Adorad su majestad, a Jesús sea gloria, honra y loor. Majestad, reino y autoridad fluyen del trono hacia su pueblo a él cantar. Exaltad y proclamad el nombre de Cristo. Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, adorad su majestad. Jesús quien murió se glorificó, de reyes el Rey. Majestad, adorad su majestad. A Jesús sea gloria, honra y loor. Majestad, reino y autoridad fluyen del trono hacia su pueblo a él cantar. Exaltad y proclamad el nombre de Cristo. Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, adorad su majestad. Jesús quien murió se glorificó, de reyes es Rey. Amén, iglesia. Vamos a despedirnos en oración, no sin antes recordarles que esta tarde a las 6 también tenemos el culto a través del canal YouTube. Tenemos el culto a las 6 de la tarde. Y recordar todos los anuncios, ¿verdad?, que dijimos en esta mañana, todos los tiempos de oración que tenemos, el martes a las 8 de la tarde y el jueves a las 7 de la tarde, culto de oración y estudio bíblico. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres el Rey, el digno de toda honra, de toda gloria. Tú eres maravilloso, Señor, y te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, Dios Santo, hemos podido alabarte, hemos podido dirigirnos a ti en oración y hemos, Señor, escuchado tu palabra, Dios Santo. Gracias, Dios Santo, por permitirnos, Señor, abrir nuestras Biblias, por meditar en este Salmo 119. Oramos para que esta palabra, Señor, en esta mañana sea animándonos cada día a poder meditar en ella, Señor. Amar tu palabra, Señor. Poder, Señor, alegrarnos cada vez que abrimos tu palabra. Y como dice el Salmo 1, Señor, que esa palabra sea nuestra delicia, Señor. Sea nuestra delicia, oh Dios Santo, para que podamos ser hombres y mujeres
como plantados en corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor. Llévanos con bien de vuelta a nuestros quehaceres, oh Dios Santo. Ayúdanos, oh Padre Celestial, en esta semana que comienza. Oramos por nuestra isla de Lanzarote, Señor, para que tú seas trayendo sanidad, para que tú seas trayendo, oh Dios Santo, esperanza en nuestro bendito Jesús, y que como hijos tuyos, Señor, podamos, Señor, proclamar, Señor, también declarar tu palabra, Señor, a aquellos que la necesitan en estos tiempos, oh Señor. Que en estos tiempos la necesitan, oh Dios Santo, y que si reciben como Señor y Salvador a nuestro bendito Jesús, la tendrán para siempre, oh Señor. Oh Padre, oramos, Señor, para que esta sea una semana en la cual tú nos des una visión amplia, Señor, una visión panorámica de poder, Señor, llegar hasta aquellos, Señor, que tanto necesitan de ti. Por favor, Señor, oramos para que como iglesia individualmente tú nos uses, Señor, para proclamar tu evangelio, Señor, en estos tiempos. Te lo pedimos, oh Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Adiós, hermano. Adiós. Dios, que lo bendiga mucho. Buena semana. Igualmente para todos. Adiós. Buena semanita. Adiós. Raquel. Raquel, mira. Adiós, Raquel. Isaac, adiós. Mira, Mariana Martínez. Mariana. Buen día. Igualmente a todos. Igualmente. Muchas bendiciones para todos. Vale, Manuelita. Cuídate mucho. Adiós. Bendiciones, Mariana, Belmís. Amén. Mira, ya estoy. Hasta luego. Ana, Carmen, Chao. Auri. Qué buenas noticias de los tíos de Grace. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias a Dios por las bendiciones. Damos gracias a Dios porque la verdad es que hoy fue un culto bastante asistido. Sí. Bastante. Gracias a Dios, estamos gloria a Dios. contentos por eso. Y que la conexión hoy no falló. La conexión hoy estuvo Ay, buena. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios, es que sí. A mi hermano, yo le dejo un momentito ahí hablando, conversando, el que quiera. Y Dios te bendiga, Walter. También se está despidiendo por aquí, por el chat. Ah, Para chao, que Walter. sigan conversando y yo vengo ahora. Ay, de Diana. Adiós, Diana. Chao. 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 Dios, Fernando. Raquelita. La Sandra. ¿Qué tal, Manuelita? Está muy guapa como siempre. Ah, guapísima. Ay, Manuel. Sí. Eso es lo que menos me aquello a mí. De estar guapa. Pero Estoy guapa para el Señor. Amén. Y para nosotros también. También. A todo el Señor, pero bueno. Ujú. ¿Y cómo estáis? ¿Estáis bien todos? Jesús, Sí. a ti no te ha escuchado. ¿Qué te pasa? Está mudo. ¿Qué quieres que te diga? Estoy todo el día hablando. Déjame descansar, que después la gente me coge manía. ¿Por qué, cariño? ¿Por qué Que hablo hablas? mucho. No, pero saludarnos no es que te coman manía. Mira, que te iba a preguntar antes al empezar el culto. ¿Qué tal, Jerónimo? Bien. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias a Dios. Amén. Y vosotros, bien, ya me lo dijo. ¿Cómo es? Oye, me ha ido tu nombre. ¡Ru! No me dijo tú que estaban bien. Gracias a Dios. Aunque por ahí la cosa está mal, ¿no? Pero, Sí, la verdad que un poquito sí. Pero bueno, confiamos en el Señor y Él nos va a cuidar. Nosotros estamos en el campo, metidos aquí, sin nada. y aquí, mira, aquí está esto igual que Lanzarote. O peor, Imagino. ¿En qué alerta están allí, Manuelita? ¿En qué alerta están? la 3. 3. Pues está mejor que nosotros estamos a la 4. Sí, pero aquí está todo cerrado y ustedes no. Aquí los bares, los restaurantes, los hoteles, todo.
Lo único, las tiendas de a lo mejor de ropa o de algo que está abierta. Pero, Sí, supermercado y cosas de... Y los supermercados, la farmacia, esas cosas así. Y las cosas de comida, pues, las tiendas de frutas, de cosas de esas así también. Lo que cerraron fueron los restaurantes y los bares y los hoteles. Están cerrados todos. Pero bueno, a ver, ya vendrá tiempos mejores, esperemos en el Señor. Manuela, ¿cuándo te toca vacunarte?